Hola a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy. Tengo el honor, estoy tan contenta de que hoy me acompaña un artista que apreciamos tanto en todo el mundo y definitivamente en el mundo de las artes, Jorge Gutiérrez, y que tuve el placer de conocer en nuestra comunidad de California Institute of the Arts. Gracias mil por estar aquí hoy, Jorge. Ay, Melissa, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la inspiración. Estoy más que contento de estar platicando. Excelente, excelente. Ay, Jorge, ¿por dónde empezamos? Porque hay tantas cosas que explorar y la intención de reunirnos hoy era para que juntos reflexionáramos sobre el poder que tienen las artes para unir a las comunidades, para invitarnos a reflexionar sobre tantas cosas que nos impactan a todos. Así que tengo curiosidad por saber qué inspiró esta jornada en las artes. Bueno, todo empezó originalmente, yo soy de la Ciudad de México. Mi padre era arquitecto y mi madre era, yo digo que una mamá bohemia porque tocaba la guitarra, le gustaba mucho cantar. Entonces, de niño yo veía que mis dos padres trabajaban en las artes o se expresaban en las artes, y yo pensaba que todos los niños, todos éramos artistas y que los papás todos eran artistas. Eh, y poco a poco de ahí empecé a darme cuenta, ya un poquito más grande, de que era mi vocación y que lo traía en la sangre y pues quería vivir de esto. Y obviamente para muchas familias hispanas y especialmente para muchos hijos Sí, hispanos, eh, entrar a las artes es algo bastante complicado porque no hay muchos así es. ejemplos, no hay muchos ejemplos de nuestra gente que le va bien o ahora sí que no es un camino común en nuestras comunidades, especialmente en México o en los mexicoamericanos. Ujú, muy Entonces cierto. fue complicado convencer y muchas veces ellos me decían, si tú estás seguro de esto, lo único que te pedimos es que trabajes más de los demás y trabajes más de lo que has hecho toda tu vida, porque no Ujú, es un camino fácil. Entonces esa promesa que les hice de trabajar duro, creo que ha sido el secreto al éxito que he tenido, siempre ha sido porque me apoyaron en mi casa, me apoyaron emocionalmente, pero me apoyaron de una forma realista. Entonces, sí. creo que es algo que yo trato de siempre decir. El apoyo a los hijos de querer ir a estudiar arte y de querer ser artistas empieza en casa. Sí, empieza en casa. Y cuánto me alegro de que recibiste ese apoyo, porque como bien dijiste, es una ruta que generalmente no es la más popular, por así decirlo, en nuestra comunidad, Claro. ¿verdad? Y lo que sí tenemos en común mundialmente es que trabajamos con ganas, trabajamos duro, no importa qué sea nuestro campo de trabajo, lo hacemos arduamente y hay contexto histórico para esto también. Hemos sufrido mucho y eso ha causado que tengamos una tremenda ética de trabajo para sobrevivir. Y muchas veces ese es el motivo por el que no hay tantos padres que promueven el arte como profesión y yo tengo oportunidad de escuchar historias así en mi trabajo en CalArts. Así que el hecho de que estás triunfando con las películas que has creado, le da un ejemplo fuerte a nuestra comunidad, ¿verdad? Y te lo agradecemos tanto. Ay, Melissa, gracias por las palabras tan bonitas. Me ha tocado nuestra industria conocer a talento de toda Latinoamérica, Sí. de Centroamérica, Sudamérica, no, obviamente Norteamérica, Ujú. Salvador, República Dominicana, Sí, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, Argentina, en todos lados he conocido y las historias son iguales. ¿verdad? O hubo mucho apoyo de la familia o Ujú. lo opuesto.
no me mm, apoyaron nada y eso me ayudó a motivarme, a comprobarles que lo que quería hacer era válido. Entonces, ujú. nunca oí esa historia de, a mis papás no les importó mucho. Eso nunca lo he oído. Es cierto, yo tampoco. Es bastante complicado y sin embargo, gracias a que recibiste apoyo, has abierto puertas para que muchos artistas desde niños puedan decir, wow, esto sí se puede hacer. Y también que los padres empiecen a pensar de una nueva manera, ¿verdad? Padres y madres que digan, bueno, sí, sí es posible, sí es factible y además, uno de los regalos que nos ofrece Jorge es que también la representación de nuestra cultura dentro del trabajo que has creado hace que más personas aprendan sobre nosotros, que nosotros aprendamos sobre nosotros también. Bueno, y esa era otra cosa que me pasaba al principio de mi carrera, cuando conocía talento hispano, me decían, oye, cuidado, ¿no? ¿Cómo que quieres presentar cosas hispanas? Te van a decir que no, o sea, había como un miedo. Pero ya nos Ajá. dejaron entrar y Ah, ahora bueno, quieres servir nuestra comida. ¿verdad? No. Entonces al principio también como que muchos hispanos se espantaban un poquito Sí. y a la hora de que los estudios me apoyaban y querían Mm, hacer cosas, yo entendía perfectamente bien que la razón de que un estudio de Hollywood o un estudio de animación quiera hacer algo relacionado con nuestra cultura es económico, ¿no? Ellos exacto. se dan cuenta que hay un público que cada vez está creciendo más grande, Sí, es sí. un público que está acostumbrado a no verse representado, Ujú. público que a la hora de representarlo, si viene de un punto de vista no de esa comunidad, muchas veces no sale tan bien o es una versión que no se siente auténtica. Entonces se dan cuenta que cuando es talento que viene de esos países o viene de esas culturas o que creció en esas culturas y ahora Sí, representa, sí. lo va a hacer de una forma no solo auténtica, pero universal. Y ahí es Universal. donde me ha ido relativamente bien esta idea de que yo no hago cosas nada más para gente de México, sino que hago cosas para todo el planeta, Ujú. pero que la gente de México cuando lo ve dice, Ah, ahí. aquí hay algo auténtico. Y ese Ajá. es el balance. Ujú. Qué bonito. Y es cierto que como profesional es importante tomar en cuenta aquellas cosas que van a llegar a más audiencias, ¿verdad? Porque como mencionaste, los estudios están viendo lo económico también, pero nosotros queremos sentirnos vistos en una pantalla, ¿verdad? Cuando yo veo, por ejemplo, The Book of Life, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos. Y hay tantas cosas en esa historia que, como mencionaste, son universales, pero además, nos tocan el corazón a nosotros que estamos conectados a la cultura en la que se presenta la historia, Bueno, ¿verdad? creo que le diste al clavo. Algo que pasa, y yo hago animación por lo general para niños, es que cuando un niño no se ve representado en nada, empieza inconscientemente a decir, pues mis historias no valen la pena, mi cultura no vale la pena, La eh, pena. yo no, la gente como yo no son héroes, no son los protagonistas de las historias. Ujú, Y creo que cuando estás creciendo y ves eso constantemente, o los personajes que se parecen a mí siempre son villanos o ujú. siempre son criminales, Sí, todo tiene un impacto muy grande. sí. Entonces, cuando empiezas a ver lo que me pasó a mí, ¿no? Que yo decía, bueno, como el libro de la vida es en México, pues yo puedo poner personajes positivos, negativos, chistosos, gorditos, flacos, bonitos, feos, porque ya puedo poner todo. De todo. De todo y de todo. Y de Ajá. esta forma digo, oye, Latinoamérica, oye, México, somos como en todos lados. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente complicada, hay gente simple. Lo Sí, que pasaba antes es, solo hay un personaje hispano en esta historia. Ah, pues ese personaje hispano va a tener que representar a todo el continente. Entonces tiene que ser o perfecto
o ¿saben qué? Mejor no ponemos ese personaje porque es muy difícil representar a todos. Y lo quitan. Exacto, O exacto. es hispano, pero nada más es hispano estéticamente, solo porque está medio cafecito, pero no tiene nada que ver con Latinoamérica, que también pasa, ¿eh? Sí, Que es como sí. un tache que le ponen y dicen, ya representamos a Latinoamérica Ajá. porque la chica está bonita y se llama María. Así, y así dicen, ¿eh? Y así, exacto. Y promueven esos estereotipos Sí, de lo que constituye, esta cultura, ¿verdad? Y un solo papel en una película no puede no claro. puede, llevar ese peso de representar a todos, porque hay tanta variedad dentro de nuestra cultura. No, y lo más complicado y la verdad que también duele mucho es como no hay suficiente representación, Sí, cuando sale un programa o sale una película, la pobre película y la pobre serie o el pobre personaje, la presión de representar a todos es imposible porque no hay otras versiones. Entonces sale un exacto. programa el ejemplo que sí yo siempre doy es, salió un programa One Day at a Time con Rita Moreno, de Ujú. cubanos en Los Ángeles. Bueno, la comunidad mexicoamericana dijo, ¿por qué no nos representaron a nosotros? Mm, Y en lugar de apoyar a una historia hispana, se ofendieron de que no sí, representaron específicamente su versión de esa cultura en esa esa ciudad. cultura, exacto. Entonces, eso nunca lo ves en producciones asiáticas o en producciones afroamericanas. Solo se ve, es un fenómeno en Hollywood latino, donde quieres que te enseñen la versión exacta de tu cultura y no estás Exacto, dispuesto a apoyar a tus vecinos y a tu comunidad. Eso es sí. muy feo, ¿eh? Es muy feo y cuando pienso al escucharte, me haces pensar en situaciones que no están, en el mundo del cine, en lugares corporativos, en cualquier parte en donde por causa de una pobre noción de lo que es la diversidad y el valor de la diversidad, muchas veces, y yo lo he vivido, sucede que si hay solamente un representante de alguna comunidad, cae sobre esa persona, Claro. hasta sin decirlo, como te hacen responsable de representar a toda una comunidad y no es justo. Así que qué bonito que por medio del arte estás mandando también ese mensaje. Y esa es una de las preguntas que me hacen mucho en las escuelas de arte y de animaciones. Bueno, ¿y cómo representas tú a toda tu cultura? Y yo siempre digo que esa pregunta es una pregunta muy difícil de tragar en el sentido de que tú como artista, tú no puedes representar toda tu cultura. Es imposible. Si tratas de Imposible. cargar, si tratas de cargar toda la cultura en la espalda, te va a destrozar. Ujú, Entonces, la forma en que yo lo hago, que lo aprendí viendo en México, los muralistas mexicanos que yo veía, bueno, mis muralistas preferidos, ¿no? Diego Rivera, Siqueiros, eh, ujú, Orozco, cada uno dio su interpretación de la cultura mexicana. Y ujú. no podrían ser cada uno más diferentes, pero al mismo tiempo no podía ser cada uno más auténtico. Más auténtico. Mm. Entonces, para mí lo más importante es que tu versión sea auténtica. Y tu versión es tu interpretación. Y el ejemplo que siempre doy son las enchiladas de mi mamá. Tú le preguntas a cualquier mexicano, ¿cuáles son tus enchiladas preferidas? Ah, la mayoría te van a decir las enchiladas que hace mi abuelita. Ajá, ajá, Esas enchiladas no representan a todo México. Es la interpretación de esa familia, de sí, ese platillo. sí, Entonces, tú haz tus enchiladas. No les sí. estás haciendo las enchiladas a todo el planeta. Estás haciendo las enchiladas de tu familia. Y Así cuando es. aprendí eso, ya. Me encanta ese ejemplo y es tan cierto y es como cuando uno se pone a pensar en lo enorme que es México y que los tamales de una región son distintos a los tamales de otra región. Así que, ¿por qué no va a ser igual con las familias? Claro, claro. Entonces, para mí, el libro de la vida es mi interpretación del Festival del Día del Muerto.
Sí. Mi programa El Tigre era mi interpretación de que es un superhéroe mexicano. Ahora, Ujú, Maya y los Tres fue mi interpretación de Mesoamérica. ujú. Y haz de cuenta, mucha gente en México me decía, es que no debería haber metido gente de otras culturas. Y yo decía, es mi versión y en mi versión yo conozco gente de toda Latinoamérica que me han ayudado y la Ujú. fuerza de Latinoamérica es cuando nos ayudamos. Entonces, si Así no te es. gusta mi versión de Mesoamérica, no te preocupes, no estoy hablando por todos. Exacto. Y eso te libera creativamente, me imagino. Claro, nada te libera más que decir, bien o mal es mi interpretación, pero no soy Así. historiador, y esto no es un documental. Nosotros somos artistas y estamos escribiendo Sí. ficción inspirada, obviamente con mucho estudio, pero Ajá. somos los nuevos folcloristas, somos los Mm, nuevos, ahora sí que narradores de las historias, y así como la mitología en su época y reflejaba la realidad que estamos viviendo en esos tiempos. Creo sí, que es una responsabilidad gigante para los artistas de ahora reflejar lo que estamos viviendo ahora. ¿verdad? Especialmente ahora, Sí, porque pienso yo, mira, no hay que ir muy lejos. El hecho de que nos estamos reuniendo de manera virtual no es nada nuevo realmente, porque antes de la pandemia esto sucedía, pero ahora es más común claro, reunirse virtualmente. Así que podemos llegar a más personas. Esta pantalla pudiera incluir personas en varios países a la misma claro, vez, claro. porque la pandemia así lo hizo visible y la pandemia hizo otras cosas visibles. Hizo que más personas estuvieran enteradas de cosas problemáticas que han estado sucediendo por siglos y que nosotros en comunidades que han sido oprimidas lo hemos sabido por mucho tiempo, pero ahora más personas lo vieron. No es como que eran cosas que estaban sucediendo más frecuentes, sino que se hicieron más visibles. Y los artistas jugaron tremendo papel en ayudarnos a procesar lo que ha estado pasando en la historia del mundo. Así que quiero tomar esta oportunidad, Jorge, para darte las gracias. Porque, por ejemplo, Maya y los Tres salió en esa época, en la pandemia. Me pregunto qué conexión hay. Bueno, Maya y los Tres salió, la empezamos antes de la pandemia, pero la pandemia nos dio durísimo. Sí. Y Maya y los Tres fue muy inspirada en la idea que me pasó a mí en la vida real. Mm, Yo no sabía que era mexicano hasta que no salí de México. mm, Hice el libro de la vida, me mandaron a festivales en toda Latinoamérica. Me tocó ir ujú. a Chile, me tocó ir a Colombia, me tocó ir a Brasil, me tocó ir a Argentina. Me tocó conocer talento del Caribe, ahora sí que de toda Latinoamérica. Sí. Y entre más conocía talento, más me emocionaba viendo lo que estaban haciendo ellos Mm, y más me daban la fuerza, más me daba cuenta de la fuerza de la unión de todas estas ujú, culturas. ujú. Y de ahí viene la inspiración de Maya y los Tres. Es una guerrera inspirada por los aztecas Sí, que se da cuenta que es más fuerte con apoyo de los demás. Y originalmente era una historia que nada más iba a ser en la región de México, de Mesoamérica, pero después de viajar por toda Latinoamérica dije, no, ahora quiero tener un mago del Caribe. Amo la cultura caribeña, especialmente la música. rico, rico. Rico literalmente representa a Puerto Rico. Soy Saldana, la actriz que es maya, pues es dominicana. Entonces, tengo mucha relación con la cultura del Caribe y igual, como fui a Perú, me afectó mucho haber ido a Perú. Dije, quiero que Pichu, que inspirado en Machu Picchu, sea un Machu personaje Picchu. Ujú. de los incas. Chimi representa Centroamérica y Maya obviamente es México, entonces de ahí sale todo esto, igual a la hora de decir, amo El Señor de los Anillos, amo todas estas películas de fantasía, pero nunca sale la representación de nuestras culturas, aunque es Cierto. la misma época. Europa medieval, nosotros estábamos también existíamos, entonces Existíamos.
si la cámara del Señor de los Anillos se hubiera ido para Latinoamérica, esto es lo que hubiera visto. Y las leyendas y el folclore de Mesoamérica, obviamente es mitología, está con todo respeto, es historias que están inventadas, pero Sí, la mayoría de las historias que leí, las mujeres eran la víctima, el sí, objeto de premio, la bruja, o sea, no eran héroes, no eran guerreras, no eran las protagonistas de las historias. Entonces yo dije, bueno, en mi vida estoy rodeado por mujeres guerreras, mi esposa, mi hermana, mi mamá, mi ajá, abuela. Y dije, ajá, ellos han sido los pilares de mi familia y han sido los pilares de la cultura. Y sí, muchas veces no se les da ningún elogio. En mm, México hay una historia muy famosa de los niños héroes. En mm, un colegio militar, cuando Estados Unidos invadió México, estos niños defendieron el colegio y al final se murieron todos, pero se murieron defendiendo. Y yo me acuerdo que en la escuela nos contaban la historia y todos los niños así, yo quiero ser un niño héroe. Y héroe, volteabas ujú, a ver a las niñas y las niñas decían, ¿y no hay niñas héroes? muy Entonces dije, cierto, hora de hacer una niña héroe para la cultura. Y de así, ahí sale la idea de, vamos a hacer una mujer guerrera que hace un sacrificio gigante para salvar a su familia, salvar a su cultura, salvar ujú, a sus padres. Y ujú, me encantó la idea de que cuando yo les decía a gente, quiero hacer algo de Mesoamérica, de los aztecas o de los mayas, todo el mundo americano me decía, ay, qué asco, esa gente sacrificaba humanos. Y me encantó la idea de decir, sí, en todas nuestras culturas ujú, sacrificamos algo. sí, Nosotros, los padres sacrifican por sus hijos, ahora sí que los ciudadanos sacrifican por el bienestar de la comunidad. sí, Todos hacemos sacrificios diarios. ujú, De eso se va a tratar la historia, de un sacrificio personal. personal. Había una gama de temas, mira, que mientras yo veía un episodio tras otro, decía, wow, hay tanto que desempacar en estas historias que se están contando por medio de Maya y los tres. Definitivamente fue muy, muy especial encontrar la variedad de culturas dentro de una sola historia. Y yo con mis ancestros caribeños estábamos felices de ver a Rico ahí. Y es especial porque muchas veces, te hablo de mi experiencia personal, les sorprende a muchas personas escucharme hablar español. Y es un Claro. momento en que tengo oportunidad de contar sobre historias de otros países. Y que sí existimos de muchas maneras por lo que ha pasado en la historia, en la colonización, la esclavitud, todas esas cosas que el arte hace visible. El arte hace todas estas cosas visibles y algo muy, muy importante que comentaste, el papel de la mujer eh, ha sido muy esencial a través de la historia, pero nunca sale finalmente para que las Sí. niñas lo vean, para que las niñas lo vean. Bueno, y te doy el ejemplo. Mi pintor preferido de todos los tiempos es Basquiat, ¿no? Gaspar Basquiat. Basquiat. Ujú, Basquiat, todo el mundo lo asocia con Brooklyn y Nueva York, y sí, obviamente. Pero Basquiat era afrolatino, ujú, papá de Haití, mamá puertorriqueña. sí, Hablaba español y le sí, han borrado su afrolatinidad en los libros del arte y en los libros de la historia. Y, ujú, así y- es. y de ahí viene Rico, ¿eh? De ahí viene el peinado, de ahí viene la idea de que era un genio, que nadie lo entendía, que era homeless. Ujú, De ahí salió toda la historia. Entonces, gente que se pone a investigar de Basquiat dice, ah, sí es cierto. sí, Pues claro, pero la sí. historia, por eso te digo, nosotros como artistas tenemos que representar de una forma que sea divertida, que sea accesible, pero que a, Ujú, los que les interesen y empiezan a excavar un poquito de dónde vienen las raíces, van a encontrar todo lo demás. ujú. Como decía Nina Simone, los estoy traduciendo eh,
lo mejor posible, pero decía ella, pues, que los artistas hablan de lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Claro. Sí, 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 sí. Así que cuando cuando en Maya y los 3 llegan a la isla de la luna, dije yo: "Ay, mira mi gente". No, y obviamente contratamos a Wyclef John, pues, Ajá, como el Brujo Grande, Queen Latifah, que tiene ujú. raíces de Barbados. O sea, fue también muy interesante trabajar con talento caribeño. Sí, ¿verdad? Yo también tengo raíces en Barbados. ¿Ah, sí? Sí, el lado de mi papá, pero yo soy de Panamá, pero en Panamá, nuestra comunidad tiene tantas raíces en las islas, Claro. ¿verdad? Así que cuánto me alegro de que ahí estábamos representados también. Y es inevitable notar que en varias de tus producciones, está ese tema de la muerte, la vida y la muerte, y el espacio entre la vida y la muerte, y nuestra conexión con deidades, con, lo espiritual. Y quisiera escuchar más sobre lo que te inspira a incluir estos temas. Ya estoy viendo todo lo que aparece detrás de ti. Bueno, mi relación con la muerte empezó desde niño. Yo a los 2, 3 años me estaba muriendo. La sangre se me hizo como agua. Mis padres dicen que, bueno, duré como 6 meses en el hospital y eso me acercó mucho a la muerte. Y Mm, mis padres dicen que después de salir del hospital cambié completamente. Era un niño antes de eso un poquito miedoso, un poquito calladito, mm, serio. Después de lo que me pasó, salí del hospital con una sonrisa, feliz de la vida. guau, Eh, Me preguntaban, porque me oían chiflar, caminando chiflando. oh, Y me decían, Jorgito, ¿por qué chiflas? Y les guau, decía, es que estoy feliz porque viví. mm, Entonces mi madre cree que tuve un acercamiento a la muerte tan cercano que me afectó. ajá, ¿Qué fue? A los 9, 10 años falleció mi mejor amigo en la Ciudad de México. oh, Y en lugar de ponerme triste, me enojé mucho. Dije, no, no es justo que se murió, ¿cómo es posible que un niño como yo se muera? mm, Y fue la primera vez que mi mamá me sentó y me dijo, mira, si tú hablas de él, se llamaba Mauricio, si mm, tú hablas de Mauricio, él está contigo. mm, Cuenta sus historias, platica de él, acuérdate de todas las películas que viste con él, acuérdate de todos los dibujos que hiciste con él. Si hablas de él, está contigo. mm, Si dejas de recordarlo, si dejas de hablar de él, entonces definitivamente ya no está. Pero lo ya, importante es agarra esa memoria que tienes de él y no la sueltes nunca. mm, Y eso es el Día del Muerto. Esta idea de que aunque nuestros vivos ya no estén con nosotros, siguen estando con nosotros siempre y cuando hablemos de ellos, lo recordemos. Yo tengo fotos por todos lados mi padre falleció hace un año. Yo lo siento constantemente que está conmigo. Entonces, esta idea de que la mejor forma de honrar a los que ya no están aquí es viviendo. Y mm, la mejor forma de vivir es estar consciente que la mm, muerte viene, ¿no? Esta es una idea muy mexicana de que todo ajá, mexicano tiene la muerte en el oído, sí, susurrando, vive, sí, vive. mm, Por eso me encanta usar calaveras por todos lados para recordar, mira, mira los que vivieron antes, todo lo que hicieron. Y, sí. bueno, pero recuerdo que tienes que hacer lo más que se pueda porque este libro se va a terminar. Sácale el jugo a la vida. Claro, claro. Y tener ese recuerdo constante no es algo que es común, especialmente en Estados Unidos y en la cultura europea, donde la muerte nadie platica de eso, Sí, los funerales son muy tristes, nadie habla de nada y nadie quiere hablar de los que fallecieron. Entonces creo sí, que es un concepto, yo entiendo que hay dolor, pero es un sí. concepto donde la gente trata de no pensar en eso y creo que se pierde esa conexión. Y esto ayuda a transformar nuestra relación con la vida y con la muerte. Hay una frase que se me quedó, eh, mientras estaba
viendo el libro de la vida, ah, que la muerte le da valor a la vida. Sí. Eso se me quedó. Y sin Sí, una no es la otra. exacto. Y entonces es una oportunidad también de reflexionar sobre cómo todo se transforma. Algo termina para que empiece otra cosa, ¿verdad? Así que todas esas cosas al menos a mí me hizo pensar en eso. Ay, Lisa, se nota que eres muy sensible. Me encanta. Y creo que estar rodeada de artistas todos los días me ha ayudado mucho a reflexionar sobre cosas de manera más profunda. Te voy a decir algo, Jorge, no hay nada como ah, tener la experiencia de terapia con artistas. No hay nada como eso. He aprendido muchísimo porque ustedes tienen una forma de presentar ideas, reflexionar profundamente que invita, invita. Y así crecemos. Así que Y me imagino que te has dado cuenta que los artistas, pues por lo general, tenemos la sensibilidad muy, muy, muy alta, ¿no? Sentimos ujú, todo muy intensamente, sentimos todo más, y es sí, muy complicado ese balance de tratar de sentir, bueno, sentimos más de lo normal y tratar de interpretarlo, y creo que muchos de nosotros lo tratamos de sacar en nuestro trabajo. sí, sí. Eso he podido observar a través de los años y me ha ayudado a mí también a prestar más atención a los detallitos de mi sensibilidad. Así que la relación el aprendizaje va en ambas direcciones, en ambas direcciones. Otra cosa que resaltó para mí cuando te estaba escuchando hablar sobre cómo eres el intérprete de tu vida en esta cultura, no un historiador, sino intérprete, me hizo pensar también en algo que eh, ayuda mucho en el mundo de la terapia, Jorge. Yo puedo estar en una sesión de terapia con una persona que también se identifica como afrolatina, pero sería un error y hasta un insulto, una falta de respeto si yo asumo que todas mis experiencias y las de esa persona son exactamente iguales. Yo necesito aprender de la interpretación de esa persona dentro de su corazón. ¿Cuál es la versión de ella de ser afrolatina? Como para ti, ¿cuál es la versión de Jorge de ser mexicano? Sí, ¿Verdad? Es la misma cosa. y obviamente todas nuestras historias son diferentes, todas Ujú. venimos de diferentes, pues ahora sí que diferentes versiones de qué es ser afrolatino, qué es ser mexicano, qué es ser multicultural, qué es ser trasplante. A mí mucha gente me dice, tú como chicano, y yo siempre tengo que decir, yo nací en la Ciudad de México, no puedo, no me siento seguro diciendo que soy chicano. Mi Ah, hijo nació en Estados Unidos, mi hijo es chicano, pero yo no le puedo quitar ese derecho a la gente que nació acá con la cultura. Entonces yo trato de ser muy respetuoso. sí. eh, por crecer en la frontera también creo que me afectó mucho. A los 9 años me vine a vivir a Tijuana. A Ujú, los 18 me fui a CalArts. ujú, Vivir con un pie en cada lado de la frontera, en cada país, aprender los dos lenguajes, aprender las dos culturas, aprender este concepto que es muy común para mucha gente de esta comunidad, de que no eres suficientemente de tu país, porque ya no ajá, vienes de tu país, pero así tampoco es. eres suficientemente de este país, porque no vienes de este país. Ujú, Y sentirme cómodo con esa idea
creo que la frontera me preparó muchísimo, pero yo he notado a otros artistas que ese peso les cuesta mucho, que Sí. no se sienten que son suficientemente mexicanos o que hablan español o que entiendan la cultura lo suficiente, pero que de este lado tampoco no se sienten como que entran a la monocultura de todos. Entonces creo Ujú. que para el artista hispano es otra barda que tenemos que pasar, Sí. la autoestima cultural. Ujú. Muy importante. Y al escucharte mencionar la vida en la frontera como algo que ¿te ayudó en qué manera? Como para estar más conectado con tu, tu, tu verdadera identidad, tu, lo que te hace sentir, ¿cómo se dice? Ay, 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 se me van las palabras. Bueno, Arraigado. para mí la dualidad, ¿no? La Ah, dualidad de poder ser dos cosas. Esta ujú. idea binaria de que o eres esto o O eres eres el lo otro, otro. Ujú, creo que no existe en la frontera. En la frontera es, tú puedes ser las dos cosas. así es. Y puedes tener una mamá de este lado y un papá de este lado, puedes tener un hermano que nació allá y tú naciste acá. Esta idea de que puede ser dos o tres cosas, lo Ujú, bonito de la frontera de Tijuana especialmente es la última esquina de Latinoamérica. Entonces hay gente de toda Latinoamérica que viene a cruzar y muchos se ujú. quedan. Entonces Y- hay de todos. Ahora hay muchos gente de Haití y Sí. están en restaurantes, está creciendo cultura haiteña en Tijuana, que es Ujú. increíble. Sí. Entonces, es esta idea de poder decir, yo soy mexicano, pero entiendo la cultura mexicana y entiendo lo que le pasa a la cultura americana cuando viene a México y Ujú, entiendo lo que le pasa a la cultura mexicana cuando se va a Estados Unidos. sí. Veo que le llama la atención a la Ujú, gente del norte de mi cultura, veo lo que le llama la atención a mi cultura de la cultura del norte. Todo sí. eso tenemos, si fuera un estadio, los de la frontera estamos enfrente. Ujú. Nos toca ver el show en primera fila. En primera fila. Ese es un detalle muy interesante de la vida como inmigrante, ¿verdad? Porque tenemos un pie adentro y un pie afuera y hasta dos quizás o múltiples versiones de qué es lo que le llamamos nuestra casa, ¿verdad? Sí. En el corazón o geográficamente. Cuando voy a Panamá digo voy para mi casa. Cuando regreso a Los Ángeles digo voy para mi casa. Sí, bueno, y yo siempre he dicho, a donde viva, a donde vaya, yo a México lo traigo adentro. Exacto. Eso, 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 ¿verdad? La esencia vive adentro, no importa en dónde estés. No Sí, importa aquí en en dónde. Marte somos lo que somos. Sí, sí. Y yo aprecio pues que es este tipo de conversación que puede surgir en muchos lugares cuando una persona tiene oportunidad de ver tus películas, ¿verdad? Porque eso es lo oye, el arte sí estimula conversación, ¿verdad? Y creo que el arte que más me gusta a mí es el arte donde te hace sentir que es un privilegio ver Ujú, una cultura que no conocías, ¿no? así es. Y es una pintura preciosa y sientes un privilegio. Me están enseñando algo que nunca he visto y está increíble. Y entre más te acercas a esta pintura, Ujú. más te das cuenta que, es un espejo. Ah, Está reflejando mis experiencias y está reflejando que hay conflictos en esta cultura, en esta época, entre papás y hijos, entre amantes, entre el individuo contra la sociedad. sí, Toda la parte universal, sí. eso es lo que nos conecta, ¿no? La universalidad del arte y la Ujú, interpretación de los diferentes artistas de diferentes épocas haciendo cosas que te ujú, dan a entender, todos venimos de lo mismo y todos tenemos lo mismo, sí, todos queremos lo mismo. sí, Miren cómo nos unimos sí, con esta obra. sí. Y los ancestros Claro. nos respaldan. Eso sale en todas las producciones que he tenido el privilegio de ver que has creado. En todas veo esa línea, los ancestros, los ancestros, los ancestros. Y nos apoyan, ellos Nos nos apoyan. apoyan. Nada hace más feliz a nuestros ancestros que triunfar.
Ujú, ujú. Nosotros somos el sueño de los que vinieron de atrás. Nosotros Así tenemos es, que honrarlo. así es. Así que es hora, es hora de que sigamos adelante, compartiendo amor y esperanza en la forma en que vivimos, ¿verdad? Sí. El acto más grande de rebeldía es la esperanza. La esperanza, la esperanza. Jorge, ¿qué palabras quisieras compartir con artistas que están apenas empezando en su jornada? Bueno, yo les diría que ser artista es como ser abogado, es como ser doctor, es como ser cualquier profesión que entre más le metes, más te regresa. Mm, La idea de un artista que sin querer le va bien o que sin querer le da el éxito no ajá, existe. ¿verdad? Es como la inspiración. La inspiración existe, pero te encuentra trabajando. Mm, Y creo que el superpoder que tenemos los artistas de Latinoamérica y los artistas hispanos es que, lo acabo de leer, decía, trabajar muchísimo en algo que no crees mm, es estrés. ujú. Trabajar muchísimo en algo que amas es pasión. Es pasión. Y es claro que estás viviendo tu pasión. Es Mi, clarísimo como el agua. mi padre decía, si supieran que todo esto lo harías gratis. Y tienes oportunidad de hacerlo con tantos artistas, ¿verdad? Que aprecias, que admiras, con tu esposa que es artista, que es parte integral de tu trabajo, ¿verdad? ¡Wow! Y bueno, mi esposa, artista de Tijuana, yo le digo la musa porque La pues, me musa. ha inspirado toda mi vida, me sigue inspirando. Ujú. Y para mí, igual, el ejemplo, ¿no? Yo decía, Diego Rivera y Frida Kahlo fueron una pareja, él era gordito como yo, eh, y les fue muy bien. Obviamente, lees la historia y dices, ay, fue un malísimo esposo. Pero cuando conocí a mi esposa Sandra, yo decía, vamos a hacer el Diego Rivera y la Frida Kahlo de las caricaturas. Y, Ay, y- ay, ay. imagínate los padres de ella, el padre de ella era doctor, oyó eso y dijo, mija, este Cuidado, jovencito, que ya no venga a la casa, por favor. cuidado, porque Diego no fue buen esposo. Sí, exactamente. Pero pero han hecho cosas bellas y con muchos artistas. ¿Sabes que cuando me fijé que una de las voces en Maya y los tres era Angélica María? Dije yo, wow, para mi niñez esa era una presencia constante con las novelas, Claro. ¿verdad? Y entonces todos estos otros artistas que Es la mencionaste. voz que más emocionó también a mi madre, ¿eh? Mi madre, Sí, Diego Luna, no le importó Channing Tatum, nada. Zoe Y Saldaña. María, Angélica María. Esa es mi niñez. La la novia novia del de gato. México. Bueno, Jorge, esto ha sido un placer. Pudiera hablar contigo por horas porque hay tanto, hay tanto, hay tanto, hay tanto. Mira que yo escribir es algo que me ayuda a mí a procesar, a pensar. Escribí tanto viendo tu trabajo. Wow. Así que más personas lo vean porque es precioso este trabajo y nos va a continuar inspirando por varias generaciones. Es hora de que sigamos compartiendo amor y esperanza. Mil gracias, Jorge. Mil gracias. A ti, Melissa. Igual, podría platicar contigo 20 horas. Qué linda, ¿eh? Qué linda y qué profunda y qué sensible. Ay, gracias, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy. Espero que esta sea una conversación que les invite a reflexionar. Hasta pronto.